Bueno, comenzamos con la cuarta y la última parte del capítulo 15, correspondiente a distensibilidad vascular. Bien, en esta última parte comenzamos viendo qué es la presión arterial media, cómo podemos hallar la presión arterial media en realidad. Bien, para empezar, tenemos que decir que para poder hallar una presión media o hallar el promedio de algo, siempre tenemos que sumar todo y dividirlo entre el número de factores que estamos sumando, ¿no? Porque un promedio, por ejemplo, si estamos sacando un promedio de tres notas, sumamos esas tres notas y las dividimos entre tres. Si queremos sacar el promedio de dos notas, sumamos esas dos notas y las dividimos entre tres. Y ya está. Pero ¿qué pasa? En la presión. La presión arterial media podríamos pensar que se hallaría sumando la presión sistólica y la presión diastólica y dividirla entre dos. ¿Por qué? Porque son dos factores y pues al hallar el promedio es lo que se hace, ¿no? Sin embargo, no estamos considerando la duración de cada una de las dos. En este caso, la diastólica, ¿cómo se llama? La diástole tiene una duración ligeramente mayor que la sístole. La sístole es más cortita que la diástole. Entonces, en condiciones normales, claro, hablando. Es por eso que la diastólica tiene más peso y la sistólica tiene menos peso. Igual que en las notas universitarias, ¿no? Hay algunos exámenes que tienen un peso de 30%, otros que tienen 10%, otros que tienen 5%, otros que tienen 50% del peso. Entonces, pues, como no valen igual, no pesan igual, siempre se le saca el porcentaje de la nota que ha sacado dependiendo del peso que tiene cada nota. En este caso, la presión diastólica, mejor dicho, la diástole dura el 60% de todo el latido y la sístole corresponde al 40% de todo el latido. Por eso que la presión sistólica le vamos a sacar el 40% y la diastólica el 60%. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la presión sea 120 sobre 80, ¿no? Milímetros de mercurio, por supuesto. 120 de sistólica y 80 de diastólica. Entonces, tenemos que sacar el 40% de 120, que sería 48, más el 60% de 80, que sería 48 también. En este caso nos ha salido iguales ambos. Entonces, sumamos 48 más 48 y nos sale 96. 96 aproximadamente, que es la presión arterial media. Ahora hay otro método también para hallar la presión arterial media, aunque este es el más exacto. El otro método ya es un poco más generalizado. Nos da una aproximación, pero no nos da los datos exactos. No siempre nos da los datos exactos, pero nos da una aproximación. Y es dos veces la presión diastólica más una vez la presión sistólica. Entonces, dos veces la presión diastólica sería 80 más 80 sería 100, 160. Más una vez la presión sistólica sería 120, ¿no? Entonces se suma esto y nos va a salir 280. Esos 280 lo dividimos entre 3 y nos sale aproximadamente 93.3. Entonces, ¿nos da una aproximación? Sí, pero nunca nos da el dato exacto. Siempre el Guyton nos refiere esta fórmula de acá. Simplemente les quería comentar que también hay otra fórmula que a veces también se usa, ¿no? Que es más genérica, pero la más exacta y la que deberían acostumbrarse a usar es la del 60 y la del 40%. Bien, las venas y sus funciones. En primer lugar, habíamos dicho anteriormente y durante todo este video, creo que lo he ido recordando paulatinamente, y durante el capítulo 14 también lo mencioné, de que las venas, una de sus principales funciones, gracias a su distensibilidad, es que tiene la función de reservorio sanguíneo. Almacena sangre y cuando esta sangre se requiere o necesita o falta sangre, entonces esta sangre de las venas pasa a suplir la sangre faltante o la sangre deficiente en el caso de alguna hemorragia, en el caso de que estemos haciendo ejercicio y los músculos necesitan más flujo sanguíneo, entonces se produce una vasoconstricción generalizada y esta sangre de las venas regresa a la aurícula, va a la aurícula derecha, que se llama retorno venoso,
para que el corazón tenga que bombear y poder lanzar sangre hacia los tejidos que necesitan sangre en ese momento, ¿no? Menciono la aurícula derecha porque esta aurícula derecha va a variar su presión dependiendo alguna patología, por ejemplo. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos la presión de la aurícula derecha usualmente es de 0 milímetros de mercurio, es una presión que también se le denomina la presión atmosférica. ¿Qué pasa? En la insuficiencia cardíaca grave, la presión de la aurícula derecha va a aumentar. El gaito nos da unos valores, ¿no? De veinte a 30 milímetros de mercurio de presión. Puede aumentar desde 0 hasta 20 a 30 milímetros de mercurio. Pero nos vamos a quedar con que la aurícula derecha aumenta su presión. ¿Y por qué aumenta su presión? Aumenta su presión porque al hablar de insuficiencia cardíaca grave, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca grave es que el corazón no puede latir lo suficiente. O sea, no logra sacar la sangre de manera eficiente, no logra tener un gasto cardíaco correspondiente a la necesidad tisular. Esa es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, cuando es grave es porque el corazón simplemente ya, su insuficiencia ya está en otro nivel, ¿no? Lo que nos interesa acá es que la sangre llega a la aurícula derecha. Llega a la aurícula derecha a través de las cavas, ¿no? Cava superior, cava inferior. Y esa sangre es mandada hacia los ventrículos. Y esos ventrículos son los que eyectan la sangre. En la insuficiencia cardíaca, esto no pasa o pasa deficientemente, porque se llama insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El corazón no es capaz de sacar toda la sangre que le llega. El- Normalmente, si le llegan 5 litros de sangre en un minuto, el corazón tiene que inyectar 5 litros de sangre en un minuto, ¿no? Eso sería lo normal. El gasto cardíaco igual al retorno venoso. Eso debería ser lo normal. Pero ¿qué pasa? En este caso le llegan 5 litros, pero solo eyecta 3 litros, por poner un ejemplo un poco exagerado. Entonces, esos 2 litros restantes que le están llegando, pero no los puede eyectar, se acumulan ¿dónde? En la aurícula derecha. Y hace que, pues, más volumen, más presión, ¿verdad? Ejerce una presión hacia afuera y aumenta la presión a 20 o 30 milímetros de mercurio de presión. Tomando el mismo principio de que a más volumen, más presión, después de una transfusión masiva de sangre, que quede claro el término masivo, ¿no? Va a haber demasiado volumen de sangre y ese demasiado volumen de sangre va a llegar ¿a dónde? A la aurícula derecha, obviamente. Y si llega a la aurícula derecha, el corazón no está adaptado todavía. Acaban de transfundir la sangre. Te irá adaptando, sí, progresivamente, pero en ese momento no. Y la aurícula derecha también, porque tiene demasiado volumen de sangre, puede llegar a aumentar su presión de manera significativa. Ese es en el caso en el que la aurícula eleva su presión. Ahora, en el caso en el que la aurícula disminuye su presión, se supone que el basal es cero, o debería ser cero, pero puede llegar incluso a -3 o a -5, este menos correctamente, menos 5, a -5 milímetros de mercurio. La única forma en la que, o bueno, forma más, o la más acertada para que la aurícula derecha tenga una presión negativa, es que succione demasiado. Es como una jeringa cuando nosotros tapamos con el dedo el huequito de la jeringa, sin la aguja obviamente, si no, pues te harías daño. Tapamos el huequito de la jeringa y jalamos el émbolo, generamos una presión negativa, un vacío dentro de la jeringa. Es lo mismo que pasa acá. Tenemos nuevamente nuestro corazón. No juzguen los dibujos. Ya. Tenemos el corazón de las venas cava. He puesto la superior nada más. Llega la sangre. Supongamos que llega, vamos a ponerle 5 litros también. Pero el corazón bombea con vigor excepcional. Quiere decir que el corazón bombea a tope. Entonces, bombea como si tuviera que bombear 6 litros. Entonces, él quiere inyectar 6 litros. ¿Qué pasa? Solo tiene 5. Cuando éste llegue a los 5 litros, ya no le va a quedar nada en la aurícula derecha, pero si va a seguir bombeando, quiere seguir bombeando el corazón, sigue bombeando.
No le da tiempo a que la aurícula derecha se vuelva a recargar y el corazón sigue latiendo, sigue bombeando, sigue contrayéndose los ventrículos. Entonces, ¿qué hace? Succiona vacío prácticamente, porque no tiene sangre, ya en la aurícula derecha, no hay nada más que bombear. Entonces, esa succión crea un vacío en la aurícula derecha que genera esta presión negativa, ¿no? Es lo mismo que yo les explicaba con la jeringa, ¿no? Tenemos la jeringa y aquí está el émbolo de la jeringa. Entonces, cuando nosotros jalamos este émbolo lo jalamos, pero tapando este orificio de acá, entonces generamos aquí un vacío. Es lo mismo que pasa acá. El corazón bombea, jala sangre, pero bueno, ya no tiene sangre porque no le da tiempo a volverse a llenar la aurícula derecha, entonces genera un vacío. Ese vacío se ve expresado en una presión negativa en la aurícula derecha de menos 3 milímetros de mercurio a menos 5 aproximadamente, nos dice el Tratado de Fisiología. Bien, la presión de la aurícula derecha debe estar regulada por el equilibrio entre la capacidad del corazón de bombear sangre entonces hacia el exterior de la aurícula y el ventrículo derecho hacia los pulmones. ¿Por qué? Es lo mismo que habíamos dicho, ¿no? Tenemos el corazón acá, la aurícula derecha y de la aurícula derecha pasa a quién? Al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho es el que es encargado de bombear a través del tronco pulmonar a los pulmones. ¿Sí? Pulmones para que la sangre se oxigene y luego ya la manda a la aurícula izquierda. Pero lo que nos interesa acá es la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Eso es lo que nos interesa aquí. Entonces, para que esta presión se mantenga en cero, es necesario, ¿qué es necesario? Que la misma sangre que le llegue, por ejemplo, 5 litros, siguiendo con el volumen normal de 5 litros, sea el mismo que es eyectado hacia los pulmones, en este caso 5 litros. ¿Sí? Por eso, la capacidad para bombear, ¿no? Del ventrículo derecho hacia los pulmones y la tendencia de sangre que viene desde las venas periféricas, en este caso desde las cavas. El movimiento de sangre desde las venas cavas hacia la aurícula derecha se le denomina retorno venoso. No sé si lo habré mencionado antes. Y pues ese retorno venoso tiene que ser igual al gasto cardíaco. Retorno venoso es la cantidad que le llega de sangre, ¿no? A la aurícula derecha en un minuto. Y el gasto cardíaco es la sangre que inyecta el corazón en un minuto. En este caso, vamos a poner como que el gasto en realidad es del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco. Bueno, se le toma así, ¿no? Porque es la sangre que va hacia la circulación sistémica. Pero si ponemos el gasto cardíaco del ventrículo derecho, tiene que ser igual. Lo que inyecta el ventrículo derecho, igual a lo que le llega de sangre a la aurícula derecha. ¿Para qué? Para que la presión se mantenga en cero. Y no se eleve la presión tanto, ni tampoco se vaya a valores negativos. Entonces, la presión de la aurícula derecha está regulada por el equilibrio entre esas dos fuerzas. Factores que aumentan el retorno venoso, lo que les había dicho, ya ven que es el retorno venoso. Un aumento de volumen de sangre, por ejemplo, en una transfusión masiva de sangre que lo habíamos visto anteriormente, ¿no? El aumento del tono de los grandes vasos de todo el organismo, que es la vasoconstricción, ¿no? En base a una vasoconstricción generalizada. ¿Cuándo se ve una vasoconstricción generalizada? Generalmente en una hemorragia, ¿no? En una hemorragia se está perdiendo sangre, pues baja la presión y automáticamente nuestro cuerpo trata de recuperar esa presión y tratar de mandar sangre que no hay hacia el corazón para que siga bombeando. ¿De dónde lanza la sangre? De las venas. Recordemos que las venas funcionan como reservorio. ¿Cuándo también aumenta el tono de los grandes vasos? En el ejercicio, por ejemplo. En un ejercicio extenuante, eh, hay una vasoconstricción también generalizada. ¿Para qué? Para aumentar el gasto cardíaco, ya que se necesita más flujo de sangre, ¿no? La demanda metabólica de los músculos es mucho más alta, entonces necesitamos más sangre, más flujo de sangre. Entonces, esa sangre extra que está en las venas, pues va a suplir lo que falta de sangre. Entonces, el aumento del tono de grandes vasos también aumenta el retorno venoso y por ende también el gasto cardíaco. Bien, dilatación de las arteriolas. Bueno, las arteriolas todavía se ven en el capítulo 16, si no me equivoco,
Pero las arteriolas son estructuras que controlan el flujo sanguíneo tisular. Entonces acá tenemos un tejido, voy a borrar esto. Acá tenemos un tejido X, y le llega la sangre, ¿no? La sangre viene de arterias, arterias elásticas, arterias medianas, luego arterias pequeñas, luego salen arteriolas. Esas arteriolas luego se dividen en unas metaarteriolas, y de las metaarteriolas salen los capilares, ¿no? Los capilares. Pero esas arteriolas tienen músculo liso a su alrededor, que es capaz de contraer la arteriola, o sea, disminuir la luz o agrandar la luz, dependiendo de las necesidades que tenga el, ¿cómo se llama? El tejido. Disminuye la luz cuando pues está en reposo y no necesita mucho flujo de sangre. Y aumenta la luz cuando evidentemente necesita más flujo de sangre. Ahora, si hay más flujo de sangre en las arteriolas, esa sangre de las arteriolas va a ir ¿a dónde? A una vénula, luego una vena y luego va a regresar hacia la aurícula derecha, ¿no? Entonces va a aumentar el retorno venoso. Cuanto más flujo de sangre necesita un tejido, o sea, cuando hay una dilatación de las arteriolas, va a producir mayor retorno venoso, porque también le facilita la sangre pasar, ¿no? Y se disminuye la resistencia periférica. Habíamos hablado anteriormente, en videos anteriores, cómo es de que cuando la luz de un vaso es más grande, hay menos resistencia y cuando la luz del vaso es más chiquito, hay más resistencia. Bien, resistencia venosa y presión venosa periférica. Primero, lo que tenemos que ver aquí, tenemos las venas cavas, ¿no? Brachiocefálica, brachiocefálica también por acá, supongo que debe ser la yugular. Bueno, lo que nos interesa acá, venas para el miembro inferior, para el miembro superior, perdón, pero vemos acá que dice colapso axilar, colapso en las costillas, colapso en el cuello. ¿Qué significa un colapso? Un colapso es que las venas se cierran, ¿no? La vena está así y pasa a ser así, ¿no? Se cierra la vena, hay una estrechez, ese es un colapso. Por lo tanto, no hay flujo, ¿no? Pero este colapso usualmente pasa con una presión negativa, una presión muy baja. Con una presión muy baja, pues la vena se cierra. Que la vena tiene su músculo, ¿no? Es como elástico. Si tú no lo estás empujando constantemente, si no hay flujo, viene y se cierra, ¿no? Se pega, se colapsa. Pero también puede colapsarse por presión de estructuras que estén cerca de esas venas, como por ejemplo en las costillas. Las costillas, cuando está cerca de esta vena de acá, pues puede presionarla y cerrarla, ¿no? Puede presionarla, puede cerrar la vena, puede colapsar. En el cuello usualmente la presión baja tanto. ¿Y por qué baja tanto? Porque la sangre tiende a fluir por gravedad, ¿no? Hacia la aurícula derecha, entonces pues está constantemente bajando la sangre y entonces no hay mucha presión ahí, no hay mucha presión porque pasa con facilidad por la fuerza de la gravedad. Entonces la presión baja tanto y como acá no tenemos ningún hueso que protege y que mantenga la presión en el cuello, entonces ¿qué pasa? La presión atmosférica colapsa la vena. A veces puede llegar una presión negativa a la vena. ¿Y qué pasa? La presión atmosférica la presiona, valga la redundancia, en la vena y la colapsa. Colapso por la presión abdominal. En la presión abdominal también tenemos los órganos intraabdominales. Los músculos abdominales, cuando se contraen, pueden producir una presión extra en el abdomen y pueden colapsar también las venas abdominales. En este caso es de la vena cava inferior, ¿no? Bien, ahora sí, efecto de la presión elevada en la aurícula derecha sobre la presión venosa periférica. Ahora, cuando la presión en la aurícula derecha aumenta por encima de su valor normal, ¿cuánto era su valor normal? Era cero aproximadamente. Cuando aumenta demasiado ¿cómo se llama? La presión de la aurícula derecha, en vez de fluir la sangre hacia la aurícula, fluye la sangre de la aurícula hacia las venas grandes, ¿no? En este caso hacia las cavas. ¿Por qué? Porque hay más presión en la aurícula derecha. Ahora, cuando esta presión de la aurícula derecha aumenta 4 o 6 milímetros de mercurio, y aproximadamente es la presión con la que llega la sangre. Ahora sí, cabe resaltar esto, que voy a hacer un paréntesis. Antes de mencionar lo que voy a mencionar ahorita, quiero mencionar de que las venas tienen una presión de aproximadamente 4 a 6 milímetros de mercurio. Y esa presión, comparada
en contra, si ponemos versus la presión de la aurícula, que es cero, pues obviamente esta presión permite un gradiente que hace que pase la sangre de las venas hacia la aurícula derecha. Pero ¿qué pasa cuando la presión de la aurícula también es 4 o 6 milímetros de mercurio? Aumenta demasiado, ¿no? Porque debería ser cero. Sin embargo, en este caso no es cero. ¿Qué pasa? Que no, en primer lugar no va a haber flujo, porque no hay gradiente. Ambas presiones son iguales. Segundo lugar, también van a abrir los puntos de colapso. ¿Cuáles eran los puntos de colapso? En las costillas, ¿cómo se llama? Por la presión abdominal, en el cuello. Entonces, como hay mucha presión en la aurícula derecha, incluso si aumenta más la presión, hace que la sangre de la aurícula derecha regrese a las venas grandes, en este caso a las cavas. Se regresa, en vez de pasar de las cavas hacia la aurícula, pasa de la aurícula hacia las cavas, porque hay un aumento de la presión en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, perdón. Esa presión extra, que no es cero, debería ser cero, hace que abra, hay mucha presión, abre también los puntos de colapso. En este caso, punto de colapso en la costilla, se abre la vena acá, estaba colapsada, se vuelve a abrir acá, estaba colapsada, se vuelve a abrir acá. Entonces, la apertura de los puntos de colapso en las venas es producto de ¿qué? Del aumento de la presión de la aurícula derecha. Ahora, el efecto de la presión intraabdominal, borramos esto, sobre las presiones venosas de las piernas. Ahora, la presión de la cavidad abdominal en una persona que está parada es aproximadamente 6 milímetros de mercurio. Pero, ¿por qué? Por la presión que están ejerciendo los mismos órganos abdominales, ¿no? Entonces, recordemos que estos puntos de colapso presionan las venas y al presionar las venas generan una presión extra. Y es por eso que pues aumenta la presión de cero, que normalmente se supone que debería ser si no hubiera ningún tipo de presión, aumenta hasta 4 o 6 milímetros de mercurio. Y ese 4 o 6 milímetros de mercurio es lo que le permite a la circulación venosa regresar a la aurícula derecha, que en condiciones normales debería tener 0 milímetros de mercurio de presión. La presión en la cavidad abdominal es de 6 milímetros de mercurio aproximadamente, vamos a poner un 6 ahí, pero puede aumentar de 15 a 30 milímetros de mercurio en algunas condiciones patológicas o en el embarazo. En el embarazo, ¿por qué? Porque está el bebé obviamente ahí. ¿Qué pasa? Que hay algo extra que está en la cavidad abdominal que usualmente no estaba. ¿Y qué pasa cuando hay algo extra? Va a presionar, en este caso, está el bebé, ¿no? El embrión, el bebé que está en formación, presiona los músculos, los órganos abdominales y por tanto también va a presionar lo que es las venas abdominales y va a aumentar su presión hasta 15 o 30 milímetros de mercurio. ¿Solo en el embarazo? Claro que no. En tumores también. El tumor es algo extra que no debería estar en el abdomen. Sin embargo, también genera una presión extra y aumenta la presión venosa abdominal. Una obesidad también, el mismo principio. Y la presencia de un edema abdominal o también llamado ascitis. Es la presencia de líquido excesivo, ¿no? En la cavidad abdominal se lo conoce como ascitis. Ahora, cuando la presión intraabdominal aumenta, la presión de las venas de los miembros inferiores de las piernas debe incrementarse aún más por encima de esta presión abdominal para poder pasar. ¿Por qué? Aquí no salen las piernas, pero tuviéramos una persona. Entonces, esta presión de las piernas, tenemos acá una presión de 15 o 30. Entonces, la presión de las piernas tiene que ser por encima de 15 o de 30 para poder vencer esta presión de aquí y poder llegar hacia la vena cava, ¿no? Poder pasar toda la vena cava y llegar hacia la aurícula derecha. Porque ¿qué pasa si es menor? Pues no va a pasar, obviamente, ¿no? No va a pasar. Y más bien la sangre va a redirigirse a las piernas, ¿no? Recordemos que siempre
La presión aquí es fundamental. Los gradientes son fundamentales. Siempre pasa de un gradiente de mayor presión hacia un gradiente de menor presión. En este caso, si tenemos 15 de presión en intraabdominal, la presión de las piernas tiene que ser más de 15. Ya, 15 y medio, 15,1 como mínimo, 16, tiene que ser más de 15. Si la presión intraabdominal acá es de 17, tiene que ser más de 17. La presión de las piernas tiene que ser más de 17 para poder vencer esa presión abdominal y poder llegar hacia la aurícula derecha. Bien, efecto de la presión gravitacional sobre la presión venosa. En primer lugar, cabe resaltar de que este esquema es de una persona, estas presiones son de una persona que está a 0 metros sobre el nivel del mar y también que no está dentro de ninguna cámara ni nada, no está a la intemperie, en el aire libre, está a la intemperie, en el aire. Todo lo que tiene al costado es aire, no tiene nada que lo presione ni nada de eso. Entonces, a nivel del mar podemos ver que la presión atmosférica, pues no, en el cuello, donde no hay ningún hueso que proteja o que hay una bóveda que mantenga la presión, es de 0 milímetros de mercurio. En el puntero. 0 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué pasa en los miembros superiores? A ver, recordemos que aquí había un colapso, ¿no? Había un colapso, es una presión de la vena, por lo tanto, aumenta. Ya no es 0, es 6 milímetros de mercurio. Acá igual, 8 milímetros de mercurio. Vemos cómo a medida que va avanzando, la presión va aumentando. ¿Y por qué va aumentando? Uno, por el efecto de la gravedad, ¿no? El peso de la misma sangre hace que aumente la presión. Igual acá. Acá más que el peso de la sangre, aquí la que aumenta la presión es los mismos músculos abdominales y los mismos órganos abdominales que se encuentran en esta zona y que presionan las venas abdominales y aumentando la presión hasta 22 milímetros de mercurio aproximadamente. Luego vemos como a medida que más vamos bajando, la presión va aumentando mucho más, pues se llama efecto gravitacional de la presión venosa. ¿Por qué? Porque a medida que vamos bajando, el peso de la sangre no es el peso que resiste acá. Mira, vemos como acá la presión es de 90 milímetros de mercurio. Claro, si está resistiendo el peso de todita esta columna de sangre, ¿no? Entonces, pues obviamente la presión va a ser mucho mayor. Todo eso está, en este punto, está resistiendo el peso de todita esta columna de sangre. Acá solo está resistiendo esto, pero acá está resistiendo esto más todo esto de acá, ¿no? Aquí si nos ponemos un poquito más curiosos, podríamos decir que si acá es 40 milímetros de mercurio, entre esto y esto debe haber una diferencia de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Claro, para que llegue hasta acá hasta 90. Ahora, ¿por qué en la aurícula derecha siempre es cero la presión? Porque el corazón se autorregula y no toda sangre que entra inmediatamente la bombea. Entonces no permite que se acumule sangre en este punto y por eso la presión es de 0 milímetros de mercurio. Ahora, hay algo que no hemos mencionado, que es en el seno sagital, en el cerebro, ¿no? Ahora, esta parte está dentro de la bóveda craneal y es de menos 10 milímetros de mercurio. Y claro, bueno, en este caso hay un cráneo, un hueso, que así hayan cambios de presión fuera, se mantiene con una presión estándar, por así decirlo, dentro de la cavidad craneal. Claro, si yo lo presiono un poco el cerebro, igual la presión no va a cambiar por la bóveda craneal que lo está protegiendo al cerebro. Hace que mantenga esa presión constante. En ese caso, el seno sagital es de menos 10 milímetros de mercurio. Una presión negativa, ¿no? Y se logra mantener. Igual que lo que les había mencionado en la cavidad torácica, ¿no? También se mantiene una presión ligeramente negativa. ¿Por qué? Porque hay una cavidad que protege de los cambios de presión, pues, del medio externo. Ahora, cuando la presión es demasiado fuerte, puede llegar a romper esa bóveda craneal o esa cavidad torácica, por supuesto que sí, pero tendría que ser una presión muy, muy fuerte. Por ejemplo, los buzos no pueden descender sin traje, son un traje especial que los proteja de la presión, porque si no, la presión del agua, que es demasiado fuerte, puede, pues, comprimir la cavidad torácica, comprimir
la cavidad craneal y puede romperla, llegar a romperla, por supuesto que sí se desciende demasiado, ¿no? Ahora, en el seno venoso, como tenemos una presión negativa, ahora en el caso de una cirugía, si se logra abrir el seno venoso, ¿qué va a pasar? Va a absorber aire, ¿no? Porque está todo abierto, ya no, ya se igualaron las presiones. Y si abrimos el seno venoso, el seno sagital, en una cirugía, pues puede aspirar aire. Y esa aspiración de aire puede inmediatamente fluir a través de todo el sistema venoso y llegar incluso a segmentos del corazón, ¿no? Provocando lo que se le llama embolia gaseosa, incluso puede provocar lo que es la muerte, así que en ese aspecto sí, tener bastante cuidado. Solamente con que aspire un poco de aire puede producir una embolia gaseosa y puede causar la muerte del paciente. Y aquí tenemos lo que les había mencionado, las válvulas venosas, ¿no? El efecto de bomba venosa. Bien, en primer lugar, la bomba venosa no es más que la contracción de los músculos. En este caso vamos a poner músculos de la pierna. Entonces, contracción de los músculos cuando uno está caminando, ¿qué va a pasar? Contrae los músculos y por lo tanto aprieta lo que son las venas. Al apretar las venas va a pasar esto. Aprieta las venas y empuja la sangre. Cuando deja de apretarlas, la sangre ya no puede regresar, así sea por gravedad, gracias a estas válvulas. Luego vuelve a dar otro paso, vuelve a caminar, vuelve a empujar más sangre y así sucesivamente sigue avanzando y avanzando y avanzando y avanzando la sangre hasta llegar a dónde? A la aurícula derecha, ¿no? El efecto de poder contraer los músculos y ese efecto que repercute en las venas, haciendo que la sangre avance, ¿no? Bombeándola, por eso se llama bomba venosa. Eso se le denomina bomba venosa. Al efecto de los músculos que al contraerse empujan la sangre. Esa es bomba venosa. Y las válvulas venosas pues son estas, ¿no? Son estas que las vemos aquí. Y permiten que la sangre avance y que ya no pueda retornar. Vuelve, aquí ponemos otra válvula, vuelve a avanzar, ya no puede retornar, ¿no? Está en esa dirección, ¿no? En la dirección donde están las válvulas, para allá va, se empuja, ya no puede retornar, ¿no? Ya se engancha. Ese tipo de válvulas no la tiene la cava superior, ¿por qué? Porque la cava superior, pues el mismo efecto de la gravedad hace que baje la sangre, ¿no? Entonces, pues no necesitaría válvulas. En cambio, la cava inferior de los miembros inferiores, venas de los miembros inferiores, sí necesitan válvulas. ¿Por qué? Porque van contra la gravedad. En circunstancias normales, la presión venosa de los pies en un adulto que camina se mantiene por debajo de los 20 milímetros de mercurio, por el mismo efecto de la bomba venosa. ¿Qué pasaría si una persona se mantiene en bipedestación prolongada? Bipedestación prolongada, entiéndase, de que es de estar parados sin moverse, o sea, sin haber contracción muscular. Por lo tanto, la bomba venosa no va a funcionar y la presión venosa aumenta hasta un valor gravitacional máximo. ¿Cuánto era el valor gravitacional máximo que lo vimos en la diapositiva anterior? Era de 90 milímetros de mercurio, ¿no? Sea, ese valor puede llegar en tan solo 30 segundos. O sea, basta medio minuto que nosotros dejemos de caminar y la presión automáticamente, la sangre cae, ¿no? Por gravedad. Entonces, ese peso de la sangre genera que aumente la presión venosa hasta 90 milímetros de mercurio. De 20 hasta 90. O sea, es un aumento bastante brusco. Y esa presión aumentada, esa presión muy elevada de las venas puede producir un ultrafiltrado, puede producir, ya se va a ver más adelante en las fuerzas de Starling, hay una presión capilar en el extremo venoso, en este caso son venas, y todos los dos sanguíneos tienen capilares, ¿no? Tienen, perdón, tienen poros. Entonces, por esos poros comienza a filtrar la sangre y, y se puede perder volumen eh, del sistema circulatorio. Se puede producir entre un 10 y un 20% de volumen del sistema circulatorio en tan solo 15 o 30 minutos de bipedestación prolongada, o sea, bipedestación e inmovilidad total. ¿Qué es lo que puede producir? Un desfallecimiento. Por eso es que las personas a veces cuando están en los desfiles, que están ahí paradas como soldados o los mismos soldados, ¿no? Sufren desmayos. ¿Por qué? Porque se pierde ese volumen. Y si se pierde el volumen es simulando, entre comillas, una hemorragia. Simulando. No estoy diciendo que hay una hemorragia, pero si se pierde volumen,
de sangre, entonces, pues puede producir un desfallecimiento. De hecho, el Gaito nos pone el ejemplo de un soldado que está en posición de firmes, ¿no? Está ahí estático, aumenta mucho su presión venosa, aumenta el ultrafiltrado, se comienza a filtrar líquido, ¿no? Pierde volumen el sistema circulatorio y puede producir un desmayo. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos parados demasiado tiempo también? Dejando de lado el desmayo. Estas venas son distensibles, habíamos dicho, ¿no? Y si aumenta mucho la presión, las venas van a tratar de acomodar esa presión. Las venas no quieren tener una presión muy alta, ¿no? Entonces, para liberar presión, ¿qué van a hacer? Se van a distender, se van a estirar. Entonces, porque teníamos una vena así, ahora tenemos una vena así. Pero ¿qué pasa? Cuando se estira demasiado, se estira la vena, claro, pero las válvulas no se estiran. Entonces acá teníamos las válvulas que sí chocaban, ¿no? Y cerraban por completo. En el caso de acá, las válvulas no llegan a cerrar por completo, porque las válvulas no se estiran. Entonces, al no cerrar por completo, prácticamente la válvula es ineficiente. Eso se llama incompetencia de la válvula venosa. ¿Y qué puede provocar? Las varices, ¿no? Porque se acumula, ¿no? Se acumula la sangre, se distienden demasiado las venas y produce las venas varicosas, o también conocidas como varices. Entonces, por producto de estar demasiado tiempo en bipedestación, no se malogran las válvulas venosas. En las venas varicosas, ¿se produce pérdida de líquidos? Por supuesto que se produce pérdida de líquidos por aumento de presión también. Bien, y por último, vamos a hablar de lo que son los reservorios sanguíneos específicos. Las venas, el sistema venoso de por sí ya es un reservorio sanguíneo, es una reserva de esta. Pero hay ciertos órganos, ciertos lechos venosos, perdón, en lo que también sirven como reservorios sanguíneos. A eso se le denomina reservorios sanguíneos específicos. Uno de ellos es el vaso, plexos venosos, hígados y venas abdominales. Esos son los reservorios sanguíneos específicos. El vaso, cuando disminuye su tamaño, o sea, cuando digamos como que se contrae, puede liberar hasta 100 mililitros de sangre, ¿no? Entonces aporta el vaso con 100 mililitros de sangre. Eso es su aporte del vaso. El hígado, ¿cuánto puede aportar el hígado? Nos dice que también puede liberar varios cientos de mililitros de sangre. Los plexos venosos también, varios cientos de mililitros de sangre, no te dice un número en específico. Y las venas abdominales pueden contribuir hasta con 300 mililitros de sangre. Entonces, sobre el vaso y las venas abdominales que tenemos los números exactos, según el Gaito, sería 100 y 300 serían 400, cerca de medio litro de sangre extra, ¿no? Que tenemos como reserva en caso se necesite. Ahora, el vaso muy aparte de tener un reservorio de sangre, sirve como reservorio de eritrocitos y eso es muy importante. ¿Cómo funciona? Bueno, esta es la estructura del vaso, los senos venosos del vaso. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona este reservorio? Bien, entonces, ¿cómo funciona este reservorio? En primer lugar, los capilares del vaso, ¿no? Capilares esplénicos, tienen una permeabilidad muy alta, permitiendo que se pasen los eritrocitos. Se pasan los eritrocitos y se acumulan los eritrocitos, ¿no? Fuera de estos capilares, formando lo que es la pulpa roja. Esta es la pulpa roja, que no es más que acumulación de eritrocitos que se han sido filtrados por los capilares. Tiene una filtración muy alta. Esa vendría a ser la pulpa roja. Ahora, cuando se necesita eritrocitos, cuando el cuerpo necesita eritrocitos, ¿qué pasa? El sistema nervioso simpático, ¿no? Actúa y provoca que el vaso y todos ¿cómo se llaman? Sus capilares, sus vasitos, se contraigan y pueden liberar hasta 50 mililitros, pero no de sangre, sino de eritrocitos concentrados, o sea, puro eritrocito. 500, perdón, 50 mililitros de puro eritrocitos en la circulación. Y esto puede elevar el hematocrito entre 1 a 2%, lo que es bastante importante en el caso de una anemia, por ejemplo.
En otras zonas específicas también del vaso, de la pulpa esplénica, ¿no? De la pulpa del vaso, no solamente hay pulpa roja, sino también pulpa blanca. Y esta pulpa blanca es el reservorio no de eritrocitos, sino de leucocitos, que sirven ¿para qué? Para la defensa del organismo, ¿no? Parte del sistema, el sistema inmunitario. Ahora, importante saber también que en la pulpa del esplenio del vaso también se pueden fabricar o se fabrican células linfoides similares a las que se fabrican en los ganglios linfáticos. Así que en el vaso también promueve, es un órgano que está implicado en el sistema inmune. Ahora, el vaso también sirve como un sistema de filtrado, bueno, más como un sistema de filtrado, como un sistema de limpieza, de eliminación de células viejas. ¿Cómo? Las células sanguíneas que atraviesan la pulpa esplénica antes de entrar a los senos venosos para ser liberados, estos son los senos venosos, para ser liberados, ¿qué pasa? Digamos que tienen un control específico. Este es el capilar y se estrecha un poquito, digamos algo así, y luego ya se libera. Ahora, viene el eritrocito, viene pasando el eritrocito, y el eritrocito se encuentra con esto. ¿Y qué pasa? Lo aprieta el eritrocito. Pero ¿qué pasa si el eritrocito ya es viejo? El eritrocito ya es viejo, ya pasó su tiempo de vida, está muy frágil y al apretarse se rompe y muere. Entonces lo elimina. Los eritrocitos jóvenes no. Los eritrocitos jóvenes van, se comprimen y siguen su camino. Entonces, de esa manera, el vaso elimina los eritrocitos viejos y se queda con los eritrocitos nuevos, los eritrocitos que todavía están en uso. Ahora, en el caso de los eritrocitos viejos, cuando se rompen, ¿qué van a liberar? Hemoglobina, porque los eritrocitos tienen hemoglobina. Y pues restos de la propia célula, en este caso del glóbulo rojo del eritrocito. Este estroma celular y la hemoglobina que ha sido liberada son digeridas por las células retículo endoteliales del vaso. Y estos productos de la digestión que ha hecho las células endoteliales del vaso, se pueden utilizar como nutrientes o también se pueden utilizar para elaborar células sanguíneas, en este caso eritrocitos, ¿no? Ahora, estas células retículas endoteliales no solamente digieren a los eritrocitos viejos, ¿no? En su estroma, también pueden digerir a microorganismos infecciosos. O sea, también sirve como un filtro. Por eso es que mencionan, ¿no? Que el vaso sirve como, tiene una función de limpieza, una función de eliminación de eritrocitos viejos en este caso y también de microorganismos que sean infecciosos y que sean nocivos para el cuerpo. También el vaso puede eliminar sustancias de desecho como lo que son bacterias, parásitos. Es por eso que en eventos infecciosos crónicos el vaso puede aumentar significativamente su tamaño, así como lo hacen los ganglios linfáticos, por ejemplo. Entonces con esto estaríamos dando por terminado lo que es el capítulo 15. Bien, como bibliografía usé el Tratado de Fisiología Médica de Gaitojo, edición número 14.